Pum. Bueno, vamos a ver la clase de hoy. Nada nuevo. Bien. Y con nada nuevo, ¿qué es lo que quiero decir? Ya vimos cómo programar orientado a objetos, por lo menos las bases. Vimos cómo hacer programas orientados a objetos que usen ventanas. Ventanas para poder obtener datos del usuario y ventanas para mostrarle datos al usuario. ¿Bien? También vimos cómo guardar datos en una base de datos, cómo guardar y consultar datos usando Heidi SQL. ¿Y qué más vimos? Vimos cómo desde un programa de consola establecíamos una conexión a nuestro motor de base de datos, una conexión de red a nuestro motor, y hacíamos las operaciones de guardado y obtención de información. ¿Bien? O sea que no tenemos nada nuevo más que juntar todas estas piezas del rompecabezas y empezar a hacer sistemas ya con un propósito específico. ¿Bien? O sea, no vamos a ver ningún concepto teórico nuevo, sino que vamos a ver distintas formas de utilizar estas piezas para hacer sistemas. Hagan de cuenta que estos son las piezas de un Rusty y lo podemos combinar para hacer un auto, un helicóptero, un robot, lo que nos imaginemos. ¿Bien? Entonces vamos a armar el rompecabezas. Vamos a usar todas estas piezas para hacer un sistema simple de ejemplo. ¿Bien? Y bueno, vamos a plantear un ejemplo. Supongamos que tenemos un diario digital o un diario en papel, de esos diarios de barrio que salen una vez por mes. ¿Bien? Y en esos diarios de barrio, básicamente, las empresas nos pagan para poner un anuncio de la empresa. ¿Bien? Nosotros juntamos todos esos anuncios, imprimimos 5.000 ejemplares y lo dejamos bajo las puertas de la casa. Entonces necesitamos un sistema para guardar la información de los anuncios. ¿Bien? Típicamente los anuncios tienen un teléfono, un nombre, una descripción, etcétera, y nos pagan, no sé, 5.000 pesos, 10.000 pesos por aparecer en nuestras tiradas de revista. Entonces necesitamos un sistema para guardar la información que después van a ser impresas en nuestra revista. Y básicamente en este sistema vamos a registrar quién ya pagó, quién no pagó, etc. ¿Bien? Y todo ese sistema lo vamos a hacer en alrededor de 45 minutos. 45 minutos porque vamos a ir lento, explicando un paso a paso, pero si yo no lo explicara, este sistema nos llevaría 5 minutos en lugar de 45 minutos de desarrollo. ¿Bien? Vamos a ir creciendo desde sistemas chiquititos a sistemas cada vez más grandes hasta que podamos encarar la base de datos de ejemplo que vimos la clase pasada, que se dedicaba a la venta de modelos de automóviles. La classical model que vimos la clase pasada. ¿Bien? O sea, vamos de complejidad chiquito, registro de anuncios, mediano, un sistema para un delivery de comida, y llegamos a grande para el sistema de ventas de productos. ¿Bien? Ese va a ser el crecimiento de complejidad de los distintos sistemas.
Bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos al grano. Vamos a abrir Apache NetBeans por un lado y Heidi SQL por otro. ¿Bien? En Heidi SQL nos conectamos a la base. Me olvidé de poner acá la contraseña. Entonces vamos a crear, acá en consulta, vamos a crear una base de datos para nuestra revista. Create database revista. Voy a pasarles el código por el chat, así que no hace falta que corran escribiéndolo, este fragmento de script. Se lo voy a pasar por el chat para que lo tengan a mano. Bien. Use revista, create table, anuncio. ¿Y qué columnas va a tener el anuncio? Va a tener un ID, que va a ser un entero. Va a tener un teléfono, que va a ser varchar de 100. La descripción del anuncio, que va a ser otro varchar de 100. La edición, o sea, para qué edición va a salir este anuncio. Por ejemplo, para la edición de octubre del 2020, noviembre del 2020, recuerden que sacamos una revista por mes. Y si está pagado o no está pagado. Pagado va a ser un char, puede ser sí o no, SON, si está pagado o no está pagado el anuncio. ¿Bien? Bueno, acá para hacerlo corto, voy a sacar el teléfono y bueno, vamos a poner el teléfono dentro de la descripción. Así nos quedamos solo con 4 columnas para no hacerlo largo, ¿bien? Ustedes después pueden sumar más columnas, por ejemplo, cuánta plata pagaron, todo lo que a ustedes se le ocurran que se podría grabar en la tabla de anuncios. ¿Bien? Vamos a proceder a poner algunos datos de prueba. El primer anuncio va a decir venta de repuestos de moto 4123 456. Edición. En edición vamos a poner agosto del 2021, perdón, octubre del 2021. Y en pagado vamos a poner indicando que el anuncio ya ha sido pagado. Voy a poner 3 datos de prueba. Venta de tortas. Y compra de celulares rotos y otro teléfono. Entonces, ¿qué va a representar esta base de datos? Yo guardé 3 anuncios que van a salir en mi revista el mes que viene. Bien, voy a ejecutar todo este script a ver si tenemos éxito. No nos dio error, o sea que si yo acá actualizo, vamos a ver nuestra base de revista, nuestra tabla de anuncios, que tiene estos anuncios para mi revista.
¿Bien? Entonces, como les prometí, los paso por el chat para que lo puedan pegar en su Heidi SQL y reproducir esta base de datos. Bien, entonces, paso 1, crear una base de datos para guardar datos sobre la revista, y los datos que voy a guardar son los anuncios. ¿Bien? Paso 1, check. Vamos al paso 2. Hacer un sistema en Java con ventanas que me permita dar de alta nuevos anuncios y ver cuáles son los anuncios que tengo ya registrados en mi sistema. Bien. Hoy solamente vamos a ver la operación de alta y de listados para mantener lo más simple posible el ejemplo de hoy. Bien. Pero si ustedes tienen un poco de imaginación, podrían ustedes plantear, sin ayuda de nadie, con un poco de imaginación, cómo podrían hacer la eliminación de un anuncio y la modificación de la descripción de un anuncio. Ese va a ser el desafío para que ustedes hagan como tarea en su casa. Bien, completar el sistema, completar con la eliminación de anuncios o la modificación de anuncios. Bien, preguntas hasta aquí. Bien. Como no hay preguntas, vamos a la etapa de programación. Vamos a cerrar los proyectos que tengamos abiertos. Vamos a hacer un nuevo proyecto del tipo Java Application. Le vamos a poner un nombre al proyecto. Revista Barrio Vilago, por ponerle un nombre. Hacemos clic en Finished. Borramos algunos comentarios que no suman. Y repasamos un poco lo que vimos hasta acá. Si quiero que mi proyecto tenga una ventana, agregamos dentro del paquete un JFrameForm, que sería la ventana anuncios, porque desde esta ventana voy a hacer gestión de anuncios. Verifico que esté dentro del package correcto. Y en mi programa principal, donde está main, en el otro archivito, tenemos que instanciar ventana anuncio y hacer set visible. Bien. Entonces, creamos un JFrame al proyecto y en el main de nuestra clase principal, la primera clase que teníamos, instanciamos la clase de la ventana y la ponemos visible cambiando su atributo a través de set visible usando encapsulamiento. Bien. Lanzamos y verificamos que el resultado de esto es una ventana y que esta ventana está visible. Bien, cerramos la ventana y termina la ejecución de nuestro programa. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Todo bien, por favor. Perfecto. Siguiente paso,
Vamos a la ventana y vamos a diseñar cómo va a ser nuestra interacción con el usuario. ¿Bien? Esa interacción podría ser, por ejemplo, un botón por acá y que este botón diga en el texto agregar anuncio. O sea, voy a usar este botón para agregar un anuncio. Los datos del anuncio los voy a obtener de 4 text fields que vamos a poner acá. Text field 1, text field 2, text field 3 y text field 4. Bien, lo vamos a ensanchar. Entonces, el primer label va a ser el ID del anuncio. El segundo va a ser la descripción del anuncio. El tercer label, no se cambió. ID. Descripción. El siguiente label va a ser la edición en la cual debería salir el anuncio. Y el cuarto label va a ser si está pagado o no está pagado. Bien, para eso voy a usar un text field, pero si ustedes son aventureros, podrían, con muy poco esfuerzo, investigar cómo usar un radio button o un combo box para seleccionar el valor S o el valor N para este anuncio que van a grabar en su base de datos. Bien. Y por último, y para terminar el diseño de interfaz visual, vamos a agregar un table justo debajo del botón. O quizá les convendría agrandar un poquito la ventana antes de tirar el JTable. Entonces, estire la ventana, agrándenla porque tenemos poco espacio. Y después tiren el JTable. Bien. Entonces, así queda nuestra interfaz visual. Ejecutamos el proyecto. Podrían poner que por defecto esté vacío, poniendo la propiedad text en cadena vacía. Bien fácil. Entonces la idea es que acá se muestren todos los anuncios que están registrados y que yo acá pueda registrar un nuevo anuncio y que todo eso quede grabado en la base de datos central de la empresa. Bien. Y este programa es un cliente de esa base de datos y podría tener 10 terminales grabando y consultando datos de esa base de datos tranquilamente. ¿Bien? Entonces hagamos esos pequeños detalles acá, que editemos el texto y el texto inicialmente sea cadena vacía y cadena vacía. Y acá en este JTable editamos el table content para que le podamos poner los nombres a las columnas. Esta va a ser la columna ID, esta va a ser la columna descripción, esta la columna edición y esta va a ser la columna pagado. ¿Bien? Y después en la pestaña de rows vamos a indicar que inicialmente va a estar con 0 filas el JT. ¿Bien?
Con eso ya tenemos el diseño de nuestra interfaz visual. Bien. Paso 1, creación de la base de datos. Paso 2, creación de un programa Java con una ventana con la interfaz visual. Bien. A través de esta parte de la ventana nosotros vamos a recibir datos del usuario, input a nuestro sistema para grabar esto en la base de datos. Y a través de la parte de abajo de la ventana vamos a mostrar datos al usuario, va a ser el output o la salida de nuestro sistema. Bien. Entonces la interfaz visual ahora es nuestra forma de interactuar con el usuario. Vamos con el paso 3. Preparar nuestro programa para poder comunicarse con la base de datos. Bien. Para eso, en la carpeta Libraries, vamos a poner agregar jar. Vamos a hacer referencia a este archivo que tenemos que descargar de internet, que se llama MariaDB-Java-Client-2.7.3, que se baja de la página de MariaDB. Bien. Por ahí algunos cometieron el error de bajar uno que dice "-src", sería el código fuente de este driver. Tienen que bajar no el que dice src, sino este que no dice src. ¿Bien? Entonces, lo bajan de la página, lo buscan con este diálogo de selección de archivo y hacen clic en Open. ¿Bien? Y si todo sale bien, dentro de la carpeta Libraries van a encontrarse con el jar, que es la librería que contiene las clases para trabajar con la base de datos. Pasamos, pasamos a la vista de código de la ventana. Acá donde dice View. Ahí está. Había perdido esta barrita de acá, que es esta que dice Show Editor Toolbar, ¿bien? Que es la que me permite pasar de la vista de diseño a la vista de Source, que son las dos formas de ver esta ventana. Bien. Entonces, ahí la recuperé haciendo clic en View, Show Editor Toolbar. Entonces hacemos clic en Source y acá debajo del package hacemos import java.sql.add.
asterisco. Ahora estamos en condiciones que desde los eventos que programemos en esta ventana nos podamos conectar a la base de datos de MariaDB. Bien, entonces, paso 3, hacer que nuestro programa esté en condiciones de conectarse a MariaDB, es agregar en la carpeta libraries el archivo jar, que sería la librería de clases, y en la vista de código importar este paquete java.sql.asterisco. Bien, que recordemos que hay dentro de este paquete está la clase, o mejor dicho, la interfaz connection statement result set, cuyas implementaciones están dentro de esta librería. Bien, pero bueno, eso es una charla sobre polimorfismo que ahora no viene al caso. Hasta acá, nada, absolutamente nada nuevo. Y vamos a seguir sin ver nada nuevo. Todo es lo que ya vimos, pero combinando las partes de una manera diferente, digamos. ¿Bien? Vamos a programar este botón de agregar anuncio. Vamos a hacer doble clic en el botón. Vamos a escribir el código que nos va a permitir agregar el anuncio. Vamos a vamos a arrancar siempre con nuestro catch. Recordemos, este es el manejador del evento botón. Cada vez que se presiona el botón, se ejecuta esto que está destacado. ¿Bien? ¿Bien? Si hubiera un error, acá lo único que voy a hacer es mostrar. Entonces, creamos la conexión. Entonces, con Driver Manager Get Connection, le pasamos la URL de conexión, el usuario y la contraseña. Usuario root, la clave que ustedes pusieron, la cadena sería JDBC, MySQL, localhost, o el nombre de la máquina, barra el nombre de la base de datos. Y esto nos va a conectar con MariaDB. ¿Bien? Siguiente paso, crear el statement de esta forma. Lo vamos a crear de esta forma. Create connection.prepare statement. Y este va a ser un prepare statement. ¿Qué era un prepare statement? Es un comando insert into anuncio values, donde yo voy a poder poner signos de pregunta de esta forma, simplemente preparando el lugar para poder poner en ese signo de pregunta el valor, ¿bien? Mediante parámetros.
Entonces, el parámetro 1 va a ser el código. Voy a declarar una variable código que la vamos a obtener de nuestro jtextfile1 getText. Y esto, como es un texto, lo queremos transformar en un número, vamos a tener que hacer un integer.parse para transformar lo que está en el cuadro de texto en el código. ¿Bien? Entonces, acá establecemos el código. Para el nombre y para el precio, para la descripción, podríamos hacer directamente setString 2 jtextfile2.getText. No declaro una variable como en código porque al no haber una transformación, no hace falta. Esto lo separé porque tenemos una conversión. Para no dejar un código muy complejo en esta parte, lo separé al cálculo o a la conversión de esta parte. Me parece que así queda más claro. El tercer parámetro va a ser lo que está en el jtextfile3. Y el cuarto parámetro, lo que está en el jtextfile4. Repasemos. El jtextfile1 tiene el código, que es un entero, por eso tengo que convertir. El jtextfile2 tiene la descripción. El 3 tiene la edición y el 4 tiene si está pagado o no. Bien. Posición 1 código, posición 2 descripción, posición 3 edición, posición 4 pagado. Bien. Y una vez que tengo todos esos datos, ya tengo los datos de los parámetros, puedo hacer sql.execute. Y guardar el resultado en una variable booleana. Y hacer un system out inline de la variable resultado. ¿Bien? Entonces, nada nuevo en este fragmento de código. Todo ya lo vimos. La única diferencia es que acá los datos que estoy poniendo como parámetro del insert, en vez de estar en el código, vienen de una ventana. Pero eso no es nada teórico nuevo, sino que simplemente una aplicación práctica de lo que venimos viendo. ¿Ok? Estamos en condiciones de probar hasta acá nuestro programa. Voy a poner código 5, descripción. Pollería. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edición octubre 2021. Pagado S. ¿Bien? Vamos a hacer clic en el botón agregar anuncio. Y vamos a ver la consolita que dice falso. Vamos a ir a GDSQL y vamos a hacer clic en datos, recargar y vemos que se agregó pollería. Así que acá tenemos un desconcierto de que es ese falso que devolvió execute. Bien. Veamos qué dice la documentación. Y dice que no está la documentación. Así que
Vamos a recurrir a Google para ver qué es ese res que nos devolvió. Y el método recomendado sería el execute update, que nos devolvería la cantidad de filas afectadas. Bien, ya lo vamos a cambiar para usar la versión recomendada, pero vamos a revisar qué es lo que nos estaría devolviendo el método execute. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que nos está devolviendo este execute? Verdadero si el resultado del comando que le enviamos devuelve fila. O sea, si esto hubiera sido un select, execute hubiera devuelto true. Como esto es un insert, devuelve false. Bien. La versión recomendada para un insert sería execute update, porque execute update nos va a devolver un entero, y ese entero va a indicar cuántas filas fueron afectadas, en este caso insertadas. Bien. Entonces, esta es la versión recomendada para hacer el insert. Y bueno, se pueden dar cuenta que hay varias versiones de execute y todas terminan insertando el dato, solo que varían en cuanto al resultado que nos devuelven. En este caso, execute update nos dice cuántas filas fueron afectadas. ¿Bien? Vamos a poner 6. Vamos a agregar un anuncio de carnicería. Agregar anuncio. Y ahora podemos ver que en la consola el resultado es un 1, indicando que una fila fue grabada en la base de datos. ¿Bien? Entonces, pongamos todo el código junto en pantalla. Nada nuevo, simplemente que lo que estamos haciendo es que el insert tome los datos de una ventana. Eso es lo novedoso, pero a nivel teoría no hay nada novedoso. ¿Bien? Ese sería el código completo. Y bueno, abro un espacio para preguntas. Paso este bloque por el chat, por si están siguiendo en vivo. Para que lo puedan ir probando. Profesor, y Sí. si yo quisiera ir agregando, mientras yo agrego a la base de datos los datos, también a la tabla, ¿cómo lo haría? Esto ya está en la base de datos. O sea, si yo voy a Heidi SQL, van a ver que esto se grabó en la base de datos. Sí. Pero para que también se liste en la tabla. Ah, ya llegamos, ya llegamos. O sea, vamos a Listo. hacer las dos operaciones. Listado en la tabla, pero primero, ya que hemos llegado hasta un punto probable, entre comillas, había que probarlo con lo que teníamos hasta acá. ¿Bien? Estoy haciendo el Bien, alta desde mis programas, pero verificando desde Heidi SQL. ¿Bien? El siguiente paso va a ser lo que vos estás pidiendo. Pero ahora sí, con respecto al alta, ¿alguna duda de lo que está en pantalla? Tomo de la ventana el textil 1, lo convierto entero, lo guardo en una variable, me conecto,
preparo un statement con un insert, le doy los valores a los signos de pregunta, mando un execute update, eso es lo que hace el alta en la base de datos, y muestro por consola algo de info como para ver qué pasó durante la prueba. Bien. Nada complejo hasta acá, simplemente es tomar el dato de la ventana, a diferencia del ejemplo anterior que estaba en el código fuente el valor que estábamos insertando. ¿Bien? Si no hay dudas, pasaríamos al listado en la ventana. Bueno, me voy a copiar todo este código porque el listado es prácticamente lo mismo, con la diferencia que usamos un select y tenemos que recorrer ese select. Bien, así que voy a hacer clic en diseño y voy a agregar un botón. Este botón le voy a poner como texto cargar tabla. Bien, entonces la idea es que yo presione este botón y vea dentro de mi ventana los anuncios que tengo cargados. Bien, entonces doble clic en cargar tabla para programar el evento de este botón. Eventos Action Perform. Bien. El evento de cargar tabla va a ser hasta acá. Igual. Bien, tengo la conexión. Bien. Pero ahora hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Ahora sí. Se me cayó el internet, así que ahora estoy con los datos móviles. Bien. Continuemos. Entonces, decíamos que hasta acá veníamos igual. Acá vamos a crear el statement. Un statement común no hace falta que sea un prepare statement porque no va a recibir parámetros. Y como no va a recibir parámetros, lo vamos a utilizar execute query con el select asterisco from anuncio. Y el resultado lo vamos a guardar en un result set. Ese resultado lo tenemos que iterar de esta forma. While res.next system out inline res.getString descripción o por posición 1. A ver, la columna se llama descripción. Si usemos el nombre, va a ser más claro. Bien, probemos. Hasta acá ya podemos probar. Así que recordemos que siempre es bueno ir probando cada paso que se da para ver cómo vamos. Entonces, ¿cómo probamos esto? Al presionar el botón cargar tabla, se ejecuta este código fuente que nos produce en esta salida un
error. Probemos. Veamos que no le gustó. Ah, perdón. ¿Alguien más vio el error? El error no estaba en nada del código de base de datos, sino que la excepción estaba porque el cuadro de texto está vacío y quiero obtener un código transformando lo que está en el text field 1 en un entero. Esta línea de código no iría en el botón de cargar tabla. Ahora sí. Bueno, programación en vivo tiene este tipo de cosas. Presionamos el botón de cargar tabla y ahí vemos en la consola los datos de la tabla. Bien, eso hace este botón. Nos conectamos a MySQL, traemos los datos de MySQL a nuestro programa Java. Bien, ¿qué es lo único que estaría faltando? En vez de traer los datos a la consola, los volcamos al JTable. Bien, ese sería el último paso del ejemplo del día de hoy. Que los datos que estamos trayendo los traigamos al JTable. ¿Bien? Así que esta parte de acá la vamos a cambiar por declarar una fila que va a ser un vector donde cada elemento de ese vector va a ser de tipo object. Y es un vector de 4 elementos porque tengo 4 columnas la fila. ¿Bien? Entonces, en fila sub 1 voy a guardar este valor. ¿Bien? En fila sub 2 este valor. En fila sub 3 y en fila sub 0 el ID. ¿Bien? Entonces estoy creando un vector y llenando ese vector con los datos de la fila que provienen de mi base de datos. ¿Bien? Acá es donde tendría que tomar ese vector y agregarlo al objeto model del JTI. ¿Bien? O sea que acá vamos a declarar una variable modelo que lo vamos a obtener de nuestro JTable
get model convertido a default table model. O sea que esta variable va a ser de este tipo. ¿Bien? Esta quizá es la línea más... Bueno, para esto va a hacer falta un import que va justo debajo del import de Java SQL. Y esta es quizá la línea más difícil del ejemplo. ¿Bien? La más difícil de entender. Pero no es difícil de utilizar. Sí es un poquito difícil de entender, pero no es difícil de utilizar. La ponemos así tal cual está y sabemos que este objeto contiene los datos que se muestran en el JTable. Así que tan fácil como que a este objeto le hagamos un add row y le pasemos este vector, se va a estar agregando una fila al JTable. Bien, probemos ejecutar este proyecto y apretar el botón de cargar tabla. ¿Bien? Y ahí podemos ver todos los anuncios que ya fueron registrados en mi sistema. Bien, repito, hasta acá no hemos visto nada nuevo. Bien, si ustedes repasan el video de cómo se usa el JTable, ahí van a ver en ese video esta línea de código y esta línea de código. Bien, la única diferencia es que ahora los datos los estoy obteniendo de MySQL en vez de obtenerlo de otro lugar. Bien, entonces veamos cómo queda el ejemplo completo. Bien, nos conectamos, enviamos el select a MySQL, obtenemos el model del JTable, recorremos el resultado de la consulta, trasladamos los valores de cada fila del resultado a un vector del lado de Java y agregamos ese vector a nuestro model para que aparezca en el JTable. Bien, entonces de esta forma tenemos el ejemplo completo. Una ventana que permite ver los anuncios registrados para mi revista y agregar nuevos anuncios. Bien. Una vez más reitero, no hemos enseñado nada nuevo en el ejemplo de hoy, solamente hemos juntado las partes del rompecabezas que fuimos viendo en las últimas clases. Bien. No debería ser difícil que ustedes tomen este ejemplo y lo completen con la posibilidad de o eliminar una fila o modificar una fila. Ese es el desafío para ustedes. Intenten hacerlo y la clase que viene vemos cómo les fue y lo desarrollamos en clase y vamos completando y evolucionando con los ejemplos. ¿Vean? Último espacio de preguntas. Profe, ¿podría volver a repetir qué es lo que hay que hacer de tarea? Lo que tienen que hacer es, acá tienen una ventana que
permite agregar una fila a la tabla de anuncios y listar las filas de la tabla de anuncios. ¿Bien? Lo que tienen que hacer acá ustedes es un botón que diga eliminar anuncio y un botón que diga modificar anuncio. Esa sería la tarea para ustedes. Tratar de plantear cómo serían esos dos botones.